Hola, ¿qué tal, mentes curiosas? Un saludo enorme a toda la gente que sigue Paranormal 333. Hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, fascinante, ¿no? Vamos a analizar las ideas más recientes y, la verdad, bastante audaces del Dr. Avi Loeb. Ya saben, el astrofísico de Harvard, director del proyecto Galileo, que no deja indiferente a nadie con sus teorías sobre visitantes interestelares. Exacto. Y para este análisis nos vamos a apoyar bastante en lo último que ha publicado. Mucho viene de su blog en Medium, donde escribe súper seguido. También de una entrevista que dio hace poco al canal Event Horizon. Y un análisis muy interesante que hizo justo el equipo de Paranormal 333 sobre este último objeto, el 3I Atlas. Y bueno, también el paper científico donde define su famosa escala Loeb. Revuelo. Y sobre todo entender por qué un científico del nivel de Loeb está, digamos, abriendo la puerta a hipótesis que suenan casi a ciencia ficción. O bueno, para la audiencia de Paranormal 333, quizás conecta con esos misterios cósmicos que tanto nos atrapan, ¿no? Es que claro, no es el primer visitante de fuera que detectamos. Ya tuvimos a uno Oumuamua, ¿te acordás? Allá por 2017. Ese objeto rarísimo, alargado, oscuro, que aceleraba sin que supiéramos bien por qué. Loeb lo clasificó nivel 4 en su escala. Ya veremos qué significa eso. Fue como la primera señal de que allá afuera pasan cosas extrañas. Y después llegó 2I Borisov en 2019. Pero ese sí parecía más normalito, ¿no? Sí, exacto. Borisov era un cometa interestelar bastante típico, con su nube de gas, su polvo, su cola. Predecible. De hecho, se clasificó como nivel 0 en la escala. O sea, fenómeno natural, sin misterio. Y la verdad es que Borisov trajo como cierta tranquilidad a la comunidad científica. Se pensó, bueno, Oumuamua fue raro, una excepción, pero la norma serán objetos como Borisov. Claro, como diciendo falsa alarma. Pero esta tranquilidad duró poco, ¿eh? Porque el 1 de julio de 2025, ¡pum!, anuncian el descubrimiento de 3I Atlas. Y este tercer visitante no solo trajo de vuelta el misterio de Oumuamua, sino que parece que lo supera. El artículo de la escala Loeb habla de una acumulación de características anómalas sin precedentes. Ahí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Sí, totalmente. A ver, vamos a desglosar un poco esas anomalías, esas pistas que hacen que este objeto sea tan desconcertante. Nos basamos en lo que dice Loeb y también otros análisis, como el que mencionabas de Paranormal 333. Dale, empecemos por algo que ya de entrada es ¡wow! El tamaño que le calcularon al principio, unos 20 kilómetros de diámetro, solo por el brillo que tenía cuando lo vieron. Es gigante. Sí. Loeb lo llama en sus textos un profundo rompecabezas numérico. Y tiene sentido, ¿eh? Porque, a ver, el universo crea muchísimas más cosas chicas que grandes. Es como encontrar más piedritas que montañas, ¿no? Entonces, estadísticamente, antes de toparnos con una montaña de 20 kilómetros flotando por ahí y que justo pase por nuestro sistema, deberíamos haber visto, no sé, cientos de miles, quizá 1.000.000, de piedritas interestelares más pequeñas. Y apenas van 3 objetos confirmados en total. La probabilidad es bajísima, entonces. No cuadra encontrar algo tan grande tan rápido. Para nada. Y hay más. Loeb hace un cálculo. Estima cuánto material rocoso creemos que anda suelto entre las estrellas. Y si todo ese material estuviera formado por rocas de 20 kilómetros, la frecuencia con la que uno de esos gigantes debería visitarnos sería, quizás una vez cada decenas de miles de años, no apenas una década después de empezar a buscar. La diferencia es abismal. Órdenes de magnitud. Frente a este tamaño imposible, como le dicen, ¿qué alternativas maneja Loeb? ¿Qué dicen sus análisis? Bueno, plantea varias ideas, ¿no? Una es que quizás el núcleo sólido real sea mucho más chico, menos de 600 metros, ponele, y lo que brilla tanto sea una nube de polvo enorme y muy reflectante a su alrededor. Otra opción, que pertenezca a una población de objetos súper rara que no conocemos. Y la tercera, que es la que más ruido hace, ¿no? Que quizás su llegada no sea casualidad, que tal vez fue dirigido hacia acá. ¡Upa! Esa idea de dirigido nos lleva directo a la segunda anomalía fuerte, la trayectoria. El análisis de Paranormal 333 decía que era sospechosamente precisa, como si tuviera un plan de vuelo. ¿Qué dicen los datos más técnicos? Pues mira,
Los análisis de Loeb y del equipo de Hibbert que publicaron juntos refuerzan esa idea con números. Hay dos puntos clave. Primero, la alineación con la eclíptica. La eclíptica es básicamente el disco plano donde giran casi todos los planetas alrededor del Sol. Aunque 3i Atlas va como a contramano, o sea, su órbita es retrógrada, su inclinación respecto a ese plano es de solo 5 grados. Muy poquito. ¿Y eso es raro? ¿Qué tan raro? Muy raro. La probabilidad de que un objeto al azar tenga justo esa inclinación tan baja es más o menos 1 entre 500, o sea, un 0.2%. Imagínate, de 500 objetos que lleguen de afuera, solo uno tendría esa alineación. Y nos toca en el tercero que detectamos. Ya. Eso solo es llamativo. Pero decías que había más, ¿no? Algo de sincronización. Ahí está el segundo punto, que es todavía más improbable, si cabe. Su llegada parece cronometrada para hacer una especie de tour planetario. Va a pasar súper cerca, en términos cósmicos, de 3 planetas importantes, y en secuencia. Venus a 0.65 UA. Una UA es la distancia Tierra-Sol, o sea, bastante cerca. Luego Marte a solo 0.19 UA. Y finalmente Júpiter a 0.36 UA. La probabilidad de que un objeto aleatorio llegue justo con esa sincronización para esos 3 encuentros cercanos es mínima, como 1 entre 20.000, un 0.05%. 1 en 20.000 es como ganarse la lotería cósmica 2 veces seguidas. La trayectoria es, por lo menos, peculiarísima. Pero las rarezas siguen, porque al principio le vieron una coma, esa nube difusa de los cometas, y por eso lo llamaron cometa. Pero parece que no se comporta como tal, ¿no? Exacto. Ahí empezaron las dudas serias. Observaciones clave, hechas con el telescopio espacial Hubble, mostraron cosas que no cuadran con un cometa normal. Primero, no se detectan los gases esperados. Los astrónomos buscaron las firmas de luz de moléculas típicas de cometas, como las de carbono, CN, C2, o las de agua, OH. Y, sorpresa, no encontraron casi nada de eso en la coma. Hay polvo, sí, mucho polvo brillante, pero no el gas que debería estar evaporándose del hielo para crear esa nube. ¿Y la cola? Se supone que el Sol empuja el polvo y el gas hacia atrás, ¿no? Formando una cola. Esa es otra cosa rara. No se ve una cola de polvo clara y definida detrás del objeto como esperaríamos. La presión de la luz solar debería estar barriendo ese polvo hacia atrás. Pero no, la nube de polvo parece estar más bien concentrada delante del núcleo. Hacia el Sol. Loeb ha mencionado algo como una anticola, que aunque puede pasar en cometas, en este caso es muy marcada y extraña. Muy anticometa, digamos. Y mencionaste algo del brillo de esa nube también. Sí, eso es fascinante. Analizaron cómo disminuye el brillo de la coma a medida que te alejas del centro en las fotos del Hubble. En un cometa normal, el brillo cae suavemente, como inversamente a la distancia, 1R. Pero en 3i Atlas cae muchísimo más rápido, casi como el inverso de la distancia al cubo, 1R cúbico. Es un perfil de brillo muy puntiagudo, muy concentrado en el centro. ¿Y eso cómo se explica? ¿Tiene Loeb alguna idea? Él sugiere como una posibilidad teórica, ojo, en sus publicaciones, que este perfil tan agudo podría darse si el objeto no solo reflejara la luz del Sol, sino que además tuviera una fuente de luz propia en el centro. Esa luz propia, al dispersarse en el polvo alrededor, podría generar ese decaimiento tan rápido del brillo que se observa. Es especulativo, claro, pero intenta explicar una observación muy anómala. Y para complicar más el panorama, leí tanto en los textos de Loeb como en el análisis de Paranormal 333 que se reportaron otros detalles raros de composición. Algo de níquel sin el hierro esperado, como en aleaciones artificiales, y una polarización de la luz muy extraña, muy negativa. Más cosas que no encajan. Justamente. No es una sola cosa rara, ¿ves? No. Es una acumulación. La órbita, el tamaño, la falta de gas, la falta de cola, el brillo, la composición. Son muchas piezas que no encajan en el puzzle de cometa raro pero natural. Y acá es donde entra fuerte la postura de Loeb, ¿no? Él critica que la ciencia, digamos más tradicional, ante tantas rarezas, en vez de abrirse a todas las posibilidades, prefiere como
inventar explicaciones naturales súper exóticas, nunca vistas, como esos cometas de hidrógeno sólido o nitrógeno sólido, que son teóricos, antes que considerar seriamente que pueda ser algo tecnológico. Exacto. Y para tratar de ponerle un poco de orden y objetividad a esta discusión tan dedicada, ¿no? Loeb y sus colegas propusieron formalmente la escala Low. Las siglas en inglés son IOS. Piensa en ella como, no sé, una especie de escala de Richter para medir qué tan raro o interesante es un objeto interestelar. Va del 0 al 10. ¿Y cómo funciona? ¿Qué significan los niveles más o menos? Bueno, los niveles del 0 al 3 describen fenómenos naturales pero con cada vez más anomalías. El 0 es lo normal como Borisov. Del 1 al 3 hay rarezas, pero que todavía quizás podrían tener una explicación natural, aunque sea un poco forzada. El punto clave, el que cambia todo, es el nivel 4. Que es donde Loeb pone a Oumuamua y también a 3 Atlas. ¿Y qué significa exactamente estar en nivel 4? El nivel 4 se define como anomalía que cumple criterios de posible tecnofirma. O sea, para llegar ahí, un objeto tiene que tener anomalías importantes que no explicamos fácil con modelos naturales, esos nivel 3, y además presentar características que sean al menos débilmente consistentes con algo tecnológico. Por ejemplo, una forma muy rara inferida, como se dijo de Oumuamua, una aceleración sin explicación, también como Oumuamua, o una trayectoria tan calculada y poco probable como la de 3 Atlas. Pero es súper importante aclarar que no significa el nivel 4, ¿verdad? Totalmente clave. Que un objeto sea a nivel 4 no prueba que sea tecnología extraterrestre. Para nada. El propio artículo que define la escala lo dice clarito. Es una alarma científica. Una señal de que las rarezas son tantas y tan extrañas que se justifica investigar a fondo todas las hipótesis, incluida la tecnológica. Según Loeb, a partir de este nivel, ignorar esa posibilidad ya no es ser escéptico, es ser cerrado. Exige que se pongan en marcha observaciones más intensas y específicas. ¿Y ya los niveles más altos, del 5 al 10, indicarían sospechas más fuertes o ya confirmación de tecnología con pruebas más directas? Eso es, la escala busca dar un marco lógico para evaluar la evidencia según llega, sin saltar a conclusiones rápido, pero tampoco descartando posibilidades solo porque son incómodas. Y parece que esto de 3 Atlas ya salió del ámbito puramente científico. Hay políticos que le están prestando atención. Sí. Una congresista de Estados Unidos, Ana Paulina Luna, citando directamente a Loeb y sus preocupaciones, le mandó una carta oficial a la NASA, básicamente pidiéndoles que usen sus recursos para investigar a fondo 3 Atlas ahora que todavía está relativamente cerca. ¿Y qué propone Loeb que se haga en concreto? Propone cosas muy específicas y, según él, se podrían hacer con lo que ya tenemos. Primero, usar la cámara HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter. Es una sonda que está orbitando Marte ahora mismo, que intente sacarle fotos de alta resolución a 3 Atlas cuando pase cerca de Marte, por ahí del 3 de octubre de 2025. Sería nuestra primera foto de cerca, ¿te imaginas? Podría revelar su forma, detalles. Y también menciona otra misión, la sonda Juno, que está en Júpiter. Correcto. La sonda Juno iba a terminar su misión estrellándose en Júpiter en septiembre de 2025. Loeb y su equipo propusieron, hey, en vez de estrellarla, usemos el combustible que le queda para desviarla y que sobrevuele 13 Atlas en marzo de 2026. Calculan que aunque sea con poco combustible, podría pasar a unos 25 millones de kilómetros. Suficiente para que sus instrumentos analicen qué hay alrededor del objeto. Campos magnéticos raros, partículas extrañas. La metáfora que usa Loeb es buenísima. Si entra un extraño a tu jardín, no esperas a que te llame por teléfono. Sales a ver quién es. 3 Atlas está ahora en nuestro jardín cósmico. Pide acción. Y hay otro punto súper crítico que Loeb recalca, la posibilidad de que Oumuamua maniobre. El objeto va a pasar lo más cerca del Sol, el perihelio, el 29 de octubre de 2025. Y justo en ese momento va a estar detrás del Sol. No lo vamos a poder ver desde la Tierra. Ese sería el momento perfecto para que, si fuera una nave, hiciera una maniobra de frenado muy eficiente usando la gravedad del Sol. Se llama maniobra Oberth. Es como usar al Sol de onda para cambiar de velocidad gastando poco. ¿Y qué pasaría si hiciera eso? Si frenara. Pues que si después de pasar por detrás del Sol,
Tracy Atlas no aparece exactamente donde las leyes de la física dicen que debería estar. Si su órbita cambió de forma significativa, eso sería una evidencia muy, muy fuerte, quizás la más clara hasta ahora, de que tiene algún tipo de propulsión propia, algo no natural. Incluso leí que hicieron cálculos de a dónde podría ir si frenara un poco. Sí. En el artículo que publicó con Hibbert y Kroll, exploran esa posibilidad. ¿Qué pasaría si TRI Atlas o una sonda que soltara frenara un poquito cerca del Sol? Sus cálculos sugieren que un pequeño impulso podría ponerlo en ruta de encuentro con la Tierra. Llegaría entre fines de diciembre de 2025 y principios de enero de 2026. Ojo, no es una predicción, es una simulación de lo que podría pasar físicamente. Y por eso es tan crucial vigilarlo después del perihelio. Y detrás de toda esta ciencia, de los datos, de las propuestas, hay como una filosofía de fondo en Love, ¿no? Una crítica a cómo funciona a veces la ciencia. Compara mucho la situación con Galileo. Dice que el miedo a lo nuevo, a lo revolucionario, frena el progreso. Totalmente. Él habla mucho de humildad cósmica, o sea, de aceptar que no somos el ombligo del universo, que quizás no seamos los únicos ni los más avanzados, y que tenemos que guiarnos por la evidencia, por los datos, sin prejuicios. Y critica fuerte la diferencia de financiación. Se gasta muchísimo dinero buscando microbios en planetas lejanos o en teorías súper abstractas como la de cuerdas, sin pruebas, mientras que buscar pruebas de tecnología extraterrestre, tecnofirmas, aquí mismo en nuestro sistema solar casi no recibe fondos, y encima se ve con recelo o hasta se ridiculiza. Y por esa frustración fue que fundó el proyecto Galileo, ¿cierto? Para intentar hacer esa búsqueda de forma seria y abierta. Exactamente. El proyecto Galileo es su respuesta. Quiere abordar esto con método científico, de forma transparente. Planean construir observatorios propios para estudiar fenómenos aéreos no identificados, UAPs, con la mejor tecnología. Y también recuperar y analizar materiales de meteoros que puedan venir de fuera del sistema solar, como hicieron con ese objeto IM-1 que sacaron del Pacífico. Quieren aplicar rigor científico a preguntas que la ciencia oficial a veces esquiva. Bueno, entonces, para ir resumiendo el misterio de Tracy Atlas que tenemos planteado, un visitante de fuera, con un tamaño que no cuadra con las estadísticas, una trayectoria súper afinada, sincronizada con los planetas, y un comportamiento físico que no es de cometa, sin gas, sin cola clara, brillo raro, composición extraña. Exacto. Y ante toda esa acumulación de rarezas, la pregunta que Loeb pone sobre la mesa es muy directa. ¿Estamos viendo una serie de casualidades naturales increíblemente improbables y un tipo de objeto cósmico exótico que no conocíamos? ¿O podríamos estar ante los primeros indicios de algo diseñado? ¿Algo no natural? La respuesta final obviamente no la tenemos, pero los próximos meses van a ser clave para empezar a tener más pistas, ¿no? Sin duda. Lo que se puede observar desde Marte en octubre de 2025, cómo se comporta cerca del Sol a finales de ese mes, desarrollará una cola y gases normales al calentarse, y bueno, el posible encuentro con Juno en marzo de 2026. Todo eso va a dar datos cruciales. Si empieza a aparecer un cometa normal, la hipótesis natural gana puntos. Si sigue con sus rarezas, o peor, si muestra signos de maniobra, ahí el misterio se pone mucho más denso y las implicaciones serían enormes. Y para cerrar, una reflexión final, pensando sobre todo en la gente que nos escucha desde Paranormal 333, Avi Loeb insiste mucho en esto. La ciencia tiene que seguir la evidencia, vaya a donde vaya, por más extraña o incómoda que sea. Si resulta que objetos como Oumuamua o este 13ITL Atlas que nos llegan de las estrellas son algo más que rocas o hielo, podría ser que algunas de esas grandes incógnitas que a veces llamamos paranormales, esos fenómenos que parecen desafiar lo que entendemos, tengan ecos o quizás hasta orígenes no solo en nuestro planeta, sino en inteligencias o tecnologías que vienen de mucho más lejos. Como dice Loeb, quizás la verdadera exploración de lo posible apenas está comenzando.